Ahora sí. De nuevo, les voy a explicar esa parte. El sistema termodinámico consiste en lo siguiente. Propiedades termodinámicas, extensivas y intensivas. ¿Cuáles son las extensivas? ¿Se acuerdan, no? ¿Cuáles son las extensivas? Que dependen de la Porque masa. depende de la masa. ¿Y las intensivas? La que no depende, dependen de sí sola. ¿De acuerdo? Equilibrio termodinámico. Un equilibrio termodinámico tiene que consistir en los siguientes equilibrios. Equilibrio mecánico, equilibrio térmico y equilibrio químico. ¿Cuándo se considera un equilibrio mecánico? Cuando las presiones no varían, permanece constante. Equilibrio térmico, cuando las temperaturas de un proceso no varían. Equilibrio químico, cuando sus enlaces químicos no varían. Pueden sufrir varias transformaciones, pero sigue siendo la misma estructura química. Y de fase, puede pasar de varios estados, pero sigue siendo la misma sustancia. Procesos termodinámicos. ¿Cuáles son los procesos termodinámicos? Procesos politrópicos, mayormente ocupados para los gases. Reversibles son aquellos que pueden sufrir varias transformaciones, pero vuelve a su estado inicial. No hay pérdida de materia. Y procesos irreversibles son aquellos que sufren varias transformaciones, pero ya hay pérdida de materia. Ya no vuelve a ser lo mismo que era antes. Si aquí antes pasaba 1 kilogramo, al pasar por un sistema, esto va a perder y va a ser menos de 1 kilogramo. Ahora, función de estado. ¿Cuáles son considerados una función de estado? Esto depende de sus propiedades térmicas. La ley cero de la termodinámica. En la termodinámica existen 4 leyes. La ley cero, la primera ley, la segunda ley y la tercera ley. La primera ley que me establece que un cuerpo comparado con un segundo cuerpo que se encuentran a la misma temperatura con respecto a un tercero no sufre variación de temperatura, o también conocido como equilibrio térmico. Las temperaturas son iguales. Eso es lo que me dice la condición de la ley cero de la termodinámica. Balance hidrostático. Para hacer un balance de un estudio, lo principal son las presiones y la temperatura. Cuando hacemos un análisis de condición de estado de saturación de una sustancia, los parámetros que siempre debo tomar en cuenta como índice, como función principal, es la presión y la temperatura. Por ejemplo, aquí podemos ver una taza de café. En esa taza de café, ustedes pueden ver que la taza de café va a ser el sistema. El entorno es el ambiente, el aire, en pocas palabras. La materia viene a ser el café mismo. La energía que se viene transformando es el calor que va a producir ese café caliente. Y la materia que se le puede agregar, que es del exterior, puede ser agua fría, cualquier otra cosa. Este es un ejemplo simple de termodinámica. La termodinámica. En la termodinámica se dividen las ramas de la física que describe los estados de equilibrio de una materia a nivel macroscópica. Cuando decimos macro, que lo podemos medir o contar. En un fenómeno fenomenológico de desarrollo de razonamientos deductivos que estudian los procesos o sistemas reales sin modelar y con el siguiente método experimental. Aquí está las 4 ramas de las leyes universales de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica, que define el principio del equilibrio térmico, que un cuerpo siempre va a estar en equilibrio térmico cuando un cuerpo es comparado con otro y se encuentran a la misma temperatura. Eso me define la ley cero. La primera ley me define lo que es la variación de energía que puede sufrir un cuerpo, energía interna. En pocas palabras, la primera ley es la conservación de la energía. En pocas palabras, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, se digiere o se emite. La segunda ley, ¿qué es lo que me indica? Es el estudio de las máquinas térmicas, donde yo puedo ver
lo que es el estudio de la entropía. ¿Y qué es la entropía? Es el desorden molecular de una sustancia. Y la tercera ley de la termodinámica, ¿qué me dice? Define numéricamente la entropía a un valor numérico experimental, que es real, que nunca va a ser cero. Puede estar cerca de cero, pero nunca va a ser. Ahora, describe microscópicamente la materia encargada de la mecánica y la estática. ¿Cuáles son? Los promedios de las variables microscópicas son variables macroscópicas. En esto de acá se ve desarrollando un modelo matemático a través de pocas variables. ¿Cuáles son esas variables que nosotros vamos a estudiar? La presión, temperatura, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Son las propiedades que ustedes van a ver en su tabla de termodinámica. Un sistema termodinámico se define en la proporción de materia separada del resto del universo que contiene un entorno mediante el cual realizamos una frontera real o imaginaria, en el cual realizamos un estudio. Por ejemplo, aquí tomamos una porción de materia y analizamos todo lo que está sobre dentro de este sistema. A eso le llamo una frontera o un entorno de estudio, donde yo voy a tomar todos los trabajos o calores que se vayan a hacer transferidos a ese sistema. Ya puede ser trabajo mecánico, calor, son todas las transformaciones exteriores de energía, como también de materia, pero solamente hacemos todo el estudio en esa parte del sistema donde se realiza la frontera. Esta puede ser física o puede ser imaginaria. Ahora, alrededor de una proporción del universo no van a estudiar, pero se intercambian por un sistema. Puede ser una pared real o imaginaria, lo que hemos dicho anteriormente. Lo que hacemos es el estudio de toda esa transformación de energía exterior hacia sistema o del sistema al exterior, cualquiera de las dos formas. Tipo de sistema termodinámico. Cuando hablamos de tipo de sistema termodinámico, son varios los que vamos a trabajar. Un sistema es aquel que está conformado por una frontera, puede ser imaginaria o puede ser real, de la cual va a estar constituida por una materia o energía. Puede ser que ingrese materia o salga materia, o también puede ser que ingrese energía o salga energía. ¿Cuáles son las formas de energía que puede ingresar? En forma de trabajo o en forma de calor. Y la materia es lo que es la cantidad de masa. ¿Qué es la masa? Es la inercia que ofrece un cuerpo para ser deformado. Y en química es como la cantidad de materia. Bien. Tipo de sistemas termodinámicos, ¿cuáles son? Son de frontera. Pueden ser de frontera rígida o móviles. Pueden ser adiabáticas, diatérmicas, permeables, impermeables o semi-impermeables. ¿A qué le consideramos sistemas adiabáticas? Aquellos que no hay transferencia de calor. Su transferencia de calor es nula. Diatérmicas o dieternas se dan al pasar el calor de un cuerpo a otro. Permeables, permiten el paso de la sustancia. Son aquellas que no se impregnan cuando hacen una transformación. Por ejemplo, un vaso de vidrio o un plástico, digamos. Depende de la sustancia que no se queda alojada en el equipo, en el envase. Impermeable, bueno, en el primero es donde se quedan alojadas. En el segundo es el cual no se encuentran alojadas, impermeables. Y semi-impermeable es porque hay una pérdida de la sustancia hacia el lado de las paredes. Aquí está. Las propiedades, como pueden ser extensivas, son aquellas que dependen de la cantidad de materia o de la cantidad de masa. Pueden venir de las siguientes proporciones, corresponden a sí mismos. A la suma de las materias, que la masa total va a ser igual a la suma de ambas masas,
hay, que puede ser la suma de ambas masas. La masa total va a ser la suma de las materias que Entonces, vean. estábamos aquí. Puede ser que sea la masa 2 más la masa 3. Puede ser que aquí sea aire o vapor de agua más líquido. Es lo mismo. La masa puede ser, las propiedades intensivas son aquellas que dependen de la masa. ¿Cuáles son? La masa, el número de moles, el volumen, la entropía, todas las propiedades que son intensivas, extensivas diré. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en su tabla ustedes van a entrar con unidades que son extensivas. La energía interna es una propiedad intensiva, extensiva. Debido a que sus unidades de la energía interna es kilojoule sobre kilogramo. Kilogramo es la unidad de la masa. La entalpía también es una energía, una propiedad extensiva porque depende de la masa. La entropía también porque sus unidades son kilojoule sobre kilogramo grados Kelvin. El hecho de que ya contenga la parte del kilogramo ya me dice que está dependiendo de la cantidad de masa. Ahora, las intensivas son aquellas que dependen por sí solas, son independientes del sistema, no dependen del tamaño. ¿Cuáles son esas? La presión, la temperatura, mayormente las propiedades intensivas vienen con letras mayúsculas y las extensivas con letra minúscula. ¿Cuáles son las propiedades intensivas? La presión, la temperatura, en este caso la densidad y la viscosidad. Que esto más o menos el término de viscosidad ustedes lo ven en hidráulica o mecánica de fluidos, pero en termos muy poco no se ocupa. Equilibrio termodinámico. Es un sistema de la naturaleza que tiene la evolución hacia aquello de los estados cuyas propiedades están determinadas por factores intrínsecos y con acción de fuerzas externas. ¿Cuáles son? Generalmente son independientes del tiempo y se denominan estado de equilibrio. En pocas palabras, es cuando un sistema está en estado de equilibrio. Y para que eso suceda, tiene que cumplir los 4 principios de equilibrio. Equilibrio mecánico, equilibrio físico. El equilibrio mecánico es el equilibrio físico. Equilibrio químico, equilibrio térmico y el equilibrio de fase. Son 4. Equilibrio mecánico, equilibrio químico, equilibrio de fase y equilibrio térmico. Recién una sustancia se considera que está en equilibrio si cumple esos 4 equilibrios. Ahí está, equilibrio termodinámico. Son aquellos sistemas de equilibrio que son incapaces de experimentar espontáneamente un cambio de estado o proceso termodinámico, cuando está sometido a unas determinadas condiciones del contorno. Para ello se deben contar simultáneamente con equilibrio térmico, equilibrio mecánico y equilibrio químico, pero también existe lo que es el equilibrio de fase. En el equilibrio mecánico es aquel que la presión no varía, permanece constante. El equilibrio térmico es aquel que la temperatura no varía, permanece constante. El equilibrio químico es que su composición no varía, permanece constante. Y el equilibrio de fase es que puede sufrir varias transformaciones, pero sigue siendo la misma sustancia. Ahí están los principios de equilibrio. Para que un sistema esté en equilibrio termodinámico, debe cumplir con estas condiciones de equilibrio. Ahora, en realidad el equilibrio termodinámico se puede caracterizar con un valor de potenciales determinados como son la entropía, que es el desorden molecular, la energía libre de Helmholtz, que es en función de la energía interna por un pequeño diferencial de temperatura por la entropía, y la energía libre de Gibbs, que la tenemos acá también, que depende de la presión y la temperatura permanece constante, y el primero que la temperatura y el volumen permanece constante, como lo dice acá. La de Helmholtz es la temperatura versus volumen constante y el de Gibbs es presión y temperatura constante. En los procesos termodinámicos pueden realizarse de la siguiente manera. Son cualquier cambio realizado por un sistema entre dos estados termodinámicos. Se denomina proceso
a la serie de estados transmitidos entre ambos estados, inicial y final, sobre un camino o un recorrido. Aquí tenemos una propiedad A y una propiedad B. Viene de un estado 1, sufre transformaciones o cambios para llegar a un estado 2. Y a ese camino se le llama un proceso. El paso del estado 1 al paso del estado 2. Dentro de estos procesos existen dos tipos de procesos, reversibles e irreversibles. ¿A qué se le llama proceso reversible? Al cambiar de estado de un sistema es capaz de retornar a su estado inicial a través del proceso inverso al original. Es decir, transita en forma infinitamente lenta por su mismo estado, pero ocupa un proceso original. En pocas palabras, es aquel que no tiene pérdida de materia y sigue siendo la misma sustancia. Puede sufrir varias transformaciones, pero siempre va a volver a su estado inicial. Ahora, proceso irreversible. Para retornar al estado inicial y el sistema a tomar un camino diferente al inverso de este, es decir, se transfieren nuevos estados termodinámicos de equilibrio como en el entorno, en el fin de alcanzar el estado termodinámico inicial. ¿Qué me quiere decir eso? Que va a sufrir varias transformaciones que no son inversas, que cuando llegue al punto de vuelta al mismo estado, ya no va a ser la misma cantidad de materia, sino va a ser otra, o ya no voy a poder recuperar lo que era antes la sustancia. En pocas palabras, son procesos que ya no vuelven a ser lo mismo. Todos los procesos irreversibles son aquellos que ya no lo puedo retomar en su estado inicial. Y el proceso reversible son aquellos que pueden sufrir varias transformaciones, pero vuelve a su estado inicial. En los procesos termodinámicos también puede ver los procesos politrópicos, al cambio de estado de las propiedades que permanece constante. Ahora, ¿dónde yo puedo ver un proceso politrópico? Los procesos politrópicos son aplicados en los gases. Si ustedes ven, esta es la ecuación de PNRT, pero esta es presión por volumen elevado a N, el exponente adiabático de los gases. Para cada gas le corresponde un valor de N. Ahora, esto va a ser siempre constante si el proceso es politrópico y adiabático. Ahora, en los procesos politrópicos vienen dados de la siguiente manera. Pueden ser adiabáticos, o sea que el calor va a ser 0 y va a depender de la constante adiabática de N. Pueden ser procesos isotérmicos, donde el exponente va a ser 1, el exponente adiabático, pero la temperatura permanece constante. Isocóricos, donde el exponente adiabático puede ser positivo o negativo hacia el infinito, pero el volumen permanece constante. Y pueden ser procesos isobáricos, donde el exponente adiabático va a ser 0 y la presión va a permanecer constante. Esto solamente se aplica para los gases. Los procesos politrópicos son para gases. Función de estado. Una función de estado es una propiedad termodinámica del sistema que varía independientemente del camino recorrido por el mismo al que se transmita o da un estado a otro, sin importar el estado termodinámico de intercambio que ocupa durante el proceso. Es decir, que una propiedad termodinámica se considera una función de estado y solo depende inicialmente del inicio o del final del proceso y no del camino recorrido. Entonces, ¿qué me dice una función de estado? Solamente me interesa las condiciones iniciales y finales y no toma en cuenta el recorrido. O sea, para el cambio de estado solamente me interesan los puntos. Por ejemplo, aquí ven un estado. Del estado 1 va al estado 2. No me importa todas las transformaciones que has sufrido durante el recorrido, solamente me importa la condición inicial y hacia dónde llega, los valores de esta propiedad. No me interesa lo de acá. Eso es lo que me dice una función de estado. Y se aplica a lo que es
la condición de una función diferencial exacta. En pocas palabras, un valor determinado de una integral, como la que tenemos acá, una diferencial exacta, y también podemos tener una diferencial inexacta. Y vienen a ser las propiedades. Balance hidrostático. Para el estudio de una sustancia, la variable más importante, como su nombre lo dice, hidro, significa agua, estático, en equilibrio. Para balance de una sustancia, no necesariamente tiene que ser agua, sino puede ser cualquier fluido. Siempre se tiene que tomar en cuenta la presión y la temperatura para inicio de estudio de cualquiera de estos. Entonces, se debe tomar en cuenta lo que es la presión como la temperatura. Dentro de esta viene dado lo siguiente. Esto de aquí mayormente se aplica para química, lo que es la energía cinética en función de la temperatura. Y aquí pueden ver lo mismo, pero en función de la energía potencial en forma de presión. Velocidad al cuadrado, la densidad, un tercio de esto. Esto no interfiere, no está de estudio para nosotros. Y aquí está lo que es la condición de la ley cero de la termodinámica, que es importante. ¿Qué me dice la ley cero de la termodinámica? Si A está en equilibrio con B y B está en equilibrio con C, entonces A se encuentra en equilibrio térmico con C. ¿Qué me dice? Que A comparado con B se encuentran a la misma temperatura, pero B comparado con C se encuentra también a la misma temperatura. Eso quiere decir que entre C y A también hay la misma temperatura. ¿Qué me dice? Que la temperatura de los tres cuerpos son iguales. Hay un equilibrio térmico, un equilibrio termodinámico, pero en función de las temperaturas. Que un cuerpo que se compara con otro cuerpo, que se encuentra a la misma temperatura, y ese cuerpo se compara con otro cuerpo que tiene la misma temperatura, los tres se van a encontrar a la misma temperatura a la vez. A eso se le llama la ley cero de la termodinámica. El principio de el equilibrio térmico, el equilibrio de las temperaturas. Las temperaturas en los tres elementos tienen que ser iguales. En el balance hidrostático, como es de presión y temperatura, también existe lo que es la escala térmica. En la escala térmica podemos ver lo que son las unidades de medición de temperatura: grados Celsius, grados Fahrenheit en el sistema inglés, grados Kelvin en el sistema internacional y grados Rankine en el sistema inglés. Lo primero que ustedes le van a dar es en esto. Cuando trabajen con gases, lo tienen que transformar a grados Kelvin o ya sea a grados Rankine. Si le dan en sistema internacional, va a ser de grados centígrados. Para estudio de gases, lo tienen que transformar a grados Kelvin. Y para el sistema inglés, ya. Que lo voy a compartir, pero sin esto de que lo voy a quitar. Ahora sí.
Ya, espérame un ratito, lo vamos a cerrar esta parte de acá y luego lo volvemos a entrar ya. Creo que se ha acordado un poquito la máquina. Ya, voy a guardar esta parte. Me desconecto y le envío otra vez el enlace.